Bienvenidos al canal de Ortodoncia Futura. Hoy quería presentaros y compartir con vosotros un caso clínico que me ha parecido realmente interesante, tanto por su nivel de dificultad como por la forma que hemos buscado para tratar de solucionarlo y alcanzar un resultado más o menos aceptable. Como todos estos casos que os enseño en los vídeos, es un caso un poco complejo, en la cual el paciente es una mordida abierta hiperdivergente y nuestra paciente, que nos ha dado permiso para presentar sus fotografías intraorales, pero no enseñaremos sus fotografías extraorales, presenta básicamente como les comento, una mordida abierta, de causa esquelética. La paciente renuncia a pasar por un tratamiento quirúrgico, que sería obviamente el tratamiento de elección en este caso. Y comenzamos así, por tanto, a realizar un tratamiento, o le ofrecimos un tratamiento compensatorio, tratando de mejorar su situación funcional y oclusal, ligeramente estética, pero sin grandes aspiraciones en cuanto a sus cambios faciales. Como os comentaba, la paciente no nos permite realizar la presentación de sus fotos extraorales, pero sí podemos enseñar su tercio su tercio inferior facial, que evidentemente es irreconocible, en el cual observamos cómo existe una hiperdivergencia de bases y con un tercio inferior que tiene una ligera asimetría del mentón hacia la izquierda de la paciente, pero que realmente no es extremadamente importante. Al no haber una asimetría ni una patología esquelética especialmente grave, pues eso nos dio cierto margen para poder intentar realizar un tratamiento compensatorio. Desde el punto de vista intraoral, observamos como todos estos pacientes hiperdivergentes, una alteración en los tres planos del espacio. Es una displasia esquelética en los tres planos, tanto en el plano sagital, donde presenta, como veréis, una clase 2 en uno de los lados y en el otro lado una clase 1, como en el plano frontal y en el plano vertical. En el plano vertical veis una mordida abierta y transversalmente observamos cómo hay una tendencia a la mordida cruzada, como suele ocurrir en casi todos estos pacientes. En la foto de resalte, pues clarísimamente vemos un resalte muy incrementado y también un problema vertical, pues claro. En el lado derecho, perdonad que no salga en la fotografía del molar, pero sí observamos cómo existe una clase 3 esquelética, tanto canina como molar, con una lengua muy baja, que aparte de la hiperdivergencia de las bases ha contribuido a que se produjera esta mordida abierta anterior. En la fotografía lateral izquierda observamos cómo existe unos diastemas en la parte inferior izquierda, es decir, lo que sería el tercer cuadrante, y probablemente, como veremos en la radiografía panorámica, esto está producido por dos causas. La primera, porque es probable que esta paciente sufriera la extracción del primer molar inferior izquierdo, el diente 36, cuando era joven, y también como consecuencia de una discrepancia dentodental, un Bolton de de defecto, en este caso de defecto inferior, por el defecto de tamaño de los dientes inferiores. En la fotografía oclusal superior vemos una arcada bastante desarrollada. A mí, en estos casos, para realizar camuflaje, no es uno de los signos más positivos que me da pie a realizar el camuflaje. Suelen ser mucho más favorables los pacientes que presentan discrepancias o sedentarias negativas importantes. Cuanto más apiñamiento tienen en la arcada superior, más me atrevo a realizar el camuflaje, pero en este caso, pues efectivamente parece como si la paciente tuviera un desarrollo de arcada correcto, como si se hubiera quedado previamente. Entonces, es lo que nos encontramos. En la arcada mandibular vemos una arcada muy desarrollada entorvelarmente, como casi todos estos pacientes que presentan a clases terceras, donde la lengua está en una posición muy baja y son habitualmente respiradores orales con la habilidad muscular. Y como os decía, pues lo que más llamativo es la desviación de la línea media inferior hacia la izquierda, como vemos es de causa dental, lo cual es mucho más favorable que si fuera de causa esquelética, y observamos cómo existen unos diastemas generalizados. Como os comentaba, estos diastemas, como veremos en la panorámica, están relacionados por tres aspectos. Primero, porque el tamaño de la longitud de la arcada, el perímetro de la arcada, está incrementado por la posición baja de la lengua, que ha hiperdesarrollado transversalmente la arcada. En segundo lugar, porque la línea media, porque los dientes son pequeños, porque tenemos una discrepancia dentodental, un Bolton de defecto de tamaño inferior. Y la tercera razón es, como veremos en la radiografía, la ausencia de uno de los molares en la parte inferior izquierda, en el tercer cuadrante. Bueno, evidentemente nadie discutiría que esta es una paciente quirúrgica, hiperdivergente, con una tendencia a la clase tercera esquelética. Lo que pasa es que no se ha expresado sagitalmente
porque hay tiene un gran componente vertical. Es una clase 3 con hiperdivergencia de bases. Desde el punto de vista de radiografía panorámica, como veis, pues aparecen esos diastemas inferiores, esa desviación de la línea media inferior, y vemos como en el primer y cuarto cuadrante tenemos los cordales perfectamente engranados, que los vamos a mantener a lo largo del tratamiento, pero sin embargo la paciente en el lado izquierdo pues no presenta cordal superior izquierdo y tampoco presenta aparentemente el cordal inferior. El cordal inferior del tercer cuadrante, el 38, pues es el que está en boca, y probablemente yo entiendo que se ha producido un cierre de espacios por una extracción prematura del diente 36. Y eso ha conllevado esa desviación de la línea media y la aparición de esos diastemas en la arcada. Bueno, barajamos varias posibilidades terapéuticas. Está de moda tratarles con Invisalign. A mí me parece que pudiera ser una opción correcta, aunque es un caso extremadamente complejo para tratar con Invisalign. En principio, porque básicamente contamos con unas coronas clínicas no especialmente grandes. En segundo lugar, porque hay que realizar movimientos en 3 planos del espacio bastante complejos, sobre todo el desplazamiento de los sectores posteriores. Y además porque la terapia con Invisalign pues es una terapia bastante exclusiva en el sector anterior. Es lo que el CAD designer, ¿no? el prescriptor de ClinCheck nos envían habitualmente. Son muchas extrusiones con muchos ataques biselados a gingival en la parte superior, y yo en este caso quería intentar por todos los medios realizar un tratamiento compensatorio sin realizar demasiados movimientos verticales que fueran recidivantes. Bueno, así que decidimos finalmente, por acuerdo con la paciente, realizar un tratamiento con aparatología fija multibracket de baja presión. Y bueno, pues siempre pues advirtiéndola que quizá los resultados no fueran los resultados óptimos, que evidentemente ese es un tratamiento eminentemente quirúrgico. El desarrollo del caso es el habitual. Comenzamos con arcos de 0 a 14 en la arcada superior y la arcada inferior. Fuimos más o menos desarrollando las arcadas. Y a los 10 meses de ese tratamiento, a los 10 meses, observamos básicamente cómo siempre llevamos muchos arcos más gruesos en la arcada superior que en la arcada inferior. Es decir, la arcada dominante en estos casos siempre debe ser la superior, fundamentalmente para que se produzca un mayor desarrollo de la arcada superior frente a la inferior, y además para que intentar que siempre se mantenga un resalte positivo, que no se produzca un resalte negativo que luego nos va a costar realmente tratar. A los 14 meses de tratamiento observamos cómo básicamente la arcada superior se está desarrollando y se van eliminando las prematuridades e interferencias que generan estas aperturas de mordida, con lo cual cuando empiezan a entrar las cúspides palatinas en las fosas superiores, en las fosas de los molares inferiores y en los premolares inferiores, se va produciendo un correcto engranaje que va cerrando la mordida. Pero llegamos a un punto en el que básicamente teníamos una clase 2 molar como consecuencia de la pérdida de espacios, de la pérdida del molar del 36 cuando era jovencita, como habíamos hablado, y tenemos un grandísimo diastema mesial al canino inferior. Entonces aquí teníamos dos opciones terapéuticas. Pues una básicamente sería, bueno, podríamos hacer tres opciones terapéuticas. La primera sería bueno, reabrir el espacio para el molar, para el diente número 36, ¿vale? Esa sería la primera opción. Entonces tendríamos que mesializar el 33, el 34, el 35, abrir el espacio en el 36 y ahí colocar un implante. Esa sería la opción 1, ¿vale? La opción 2 sería, bueno, pues tal y como está actualmente la paciente, realizar la colocación de mini tornillo y una mesialización secuencial de cada uno de los dientes, del 33, del 34, del 35, del 37 y del 38 hacia adelante. Teniendo en cuenta la dificultad del caso, tampoco nos parecía una opción muy razonable, manejando tiempos, manejando morbilidad del paciente y manejando la dificultad que tiene ese movimiento. Así que optamos por una opción más sencilla y quizás pues que a lo mejor es un poco innovadora en el peor sentido estricto de la palabra, que sería la apertura de un espacio para colocación de un tercer premolar. Es decir, vamos a realizar una mesialización del canino a meterlo en clase 1 y vamos en vez de colocar un implante en el molar, vamos a colocar un implante en el premolar, que es muchísimo más sencillo y va a reducir muchísimo el tiempo de tratamiento. Además, estéticamente, pues si la corona está correcta, pues quedará más o menos aceptable. Así que comenzamos a realizar esta apertura, para eso colocamos un coil y simplemente la oclusión va a quedar exactamente igual con un tercer premolar. Va a quedar una clase 2 molar, perfectamente funcional y estable, y una clase 2 premolar y una clase 1 canina. Es así como va a quedar. O lo que sería, mejor dicho, una clase 1 canina, una clase 1 premolar y una clase 2 molar.
Así que comenzamos a realizar la apertura del espacio. Cuando ya tenemos la hipervigilancia de las bases, perdón, de los ápices dentales y el espacio suficiente, le llevamos al implantólogo a que le colocara su implante correspondiente de tercer premolar y aquí ya colocamos la prótesis. Bueno, esto es básicamente el resultado antes de la colocación de la prótesis por su implantólogo, por su prostodoncista. Así es como se lo devolvimos. Como veis, tenemos una clase 1, la clase 3 derecha se convirtió en una clase 1 como consecuencia del uso de elásticos y el desarrollo de la arcada. En el lado inferior izquierdo, como os decía, se ha quedado una clase 1 canina, clase 1 premolar y clase 2 molar perfectamente engranada y entiendo que perfectamente funcional y compatible. El tratamiento, bueno, no son 16 meses, perdonad, fue de 20 meses, ¿de acuerdo? Que me he equivocado en la diapositiva. Y aquí está el tratamiento una vez que nos lo devolvieron para hacer las fotografías con su prótesis colocada. La prótesis estéticamente discutible, pero bueno, es algo que nosotros no entramos. O sea, hicimos el solo tratamiento ortodóntico. Así que este es el tratamiento finalizado, en el cual observamos cómo se ha producido más o menos un centrado de las líneas medias, un cierre de la mordida, un engranaje posterior más o menos adecuado. Esta es la fotografía lateral antes de la colocación del implante. Esta es la colocación con el implante finalizado. Es muy importante, perdón, que les voy a recordar que en la parte inferior la paciente ha sido sometida a un injerto de tejido conectivo, ¿vale? Aquí podéis ver los restos del tejido, porque se produjeron muchísimas recesiones durante el tratamiento ortodóntico y la paciente, que ha sido extremadamente colaboradora y fantástica, vamos, es una paciente modelo, pues acudió a su periodoncista y a para realizar su control periodontal y le indicó la colocación del injerto. Estas son las modificaciones del tercio inferior facial. Y bueno, básicamente quería compartir este caso porque nos ha parecido interesante. Espero que también les haya parecido interesante o que os haya parecido también interesante a vosotros. Y nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un cordial saludo.